El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo todos los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura, este pasaje que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. La Escritura nos va moldeando, nos va guiando, indicando la manera como nosotros podemos ir mejorando en nuestra relación con Dios y también siendo mejores en nuestra vida. Por lo tanto, la Escritura que tenemos el día de hoy nos invita nuevamente y otra vez nos pone el dedo en una llaga que tenemos nosotros como seres humanos, y principalmente, no sé si entre todas las demás razas lo tengamos, pero entre los hispanos es bien común. Se llama envidia, se llama no aceptación, orgullo y hasta traición, que entre nosotros lo tenemos. Y para ponerlo más o menos en contexto, estaba recordando una historia, yo creo que muchos la han escuchado, donde decían que una persona venían en un barco desde Europa para acá, para Estados Unidos, y venían 2 containers con cangrejos cada uno, pero uno venía bien tapado, bien cerrado hasta remachado, y otro venía abierto sin tapa. Y cuando una persona le pregunta al mayordomo: oye, ¿y eso por qué esos vienen unos abiertos totalmente y otros bien cerrados, y los dos son cangrejos? Le dice la persona: es que estos que vienen bien cerrados vienen de por allá, de un país allá de Europa,
Y estos otros son mexicanos todos. Dice, lo que pasa es de que los de Europa, cuando miran que uno trata de salirse, los demás lo apoyan para que salga. Y los de México, cuando tratan de salir, los demás lo jalan para abajo para que no salga. Y es bien triste y es una realidad que tenemos. Y cuántas veces lo hemos vivido y lo hemos constatado en el mismo trabajo. ¿Cuántas veces nos ponen un boss, un mayordomo, un supervisor hispano? Y luego empezamos, ¿verdad? Empezamos todos a... No, pero pues hubieran puesto a alguien que por lo menos sepa hablar inglés, si ni nos va a saber entender, no va a saber ni qué le dijo el jefe allá, en lugar de apoyarlo, ¿verdad? Y a veces hasta en la misma casa empieza la misma competencia entre los mismos hermanos. No, a ese le dieron más que a mí. No, a ese sí lo quieren más. A ese le compraron Nike y a mí me compraron de Payless Shoes, que por cierto ya se fue, ¿verdad? Siempre estamos peleando, luchando, en lugar de decir, qué bueno que a ti te compraron Nike, a lo mejor el día de mañana a mí me tocan, felicidades, gracias papá por haberte preocupado. No, ¿y por qué él sí? ¿Por qué a mí no? ¿Y por qué a ellos les dan mejor y a mí no me dan nada? Es una tristeza que tenemos eso, y en la Escritura nos lo está hablando, y a veces cuando nosotros nos dejamos ir por esos sentimientos, nos perdemos de una gran riqueza, de un gran aprendizaje que nos trae esa misma experiencia que estamos viviendo. Es un enriquecimiento que no nos deja ver a veces la envidia, el orgullo, el no aceptar y a veces hasta traicionar a esa persona. Porque traiciones, ha habido casos, por ejemplo, la otra vez estaba escuchando en un programa de televisión de un compañero que acusaba a otro compañero de que le había quitado su trabajo y que estaba cobrando menos que él, y era precisamente de supervisor. Dice, es que él llegó, yo lo metí a trabajar, decía el que estaba quejándose, yo lo metí a trabajar. Y después él se fue ganando al jefe, y después yo en una descansada que di porque me puse enfermo, ya cuando regreso, él es el jefe. Y resulta con que a mí ya me dice, no, ya tú quédate en otro lado, él se va a quedar al cargo en la posición que tú tenías. Y lo peor, dice, es que le pagaban mucho menos que a mí. Y él me vino a quitar mi posición, me vino a quitar mi trabajo. Eso continuamente lo estamos viendo, y esta persona decía, es como una traición que me hizo mi amigo, que yo lo metí a trabajar en mi mismo trabajo. Y hay veces las personas dicen, no, ya ni lo recomiendo, porque lo recomiendo ahorita, somos bien amigos y al rato me va a quitar hasta mi trabajo. A veces nos perdemos de una experiencia de crecimiento, como la que tenían ese día en la sinagoga, toda esta gente que estaban escuchando a Jesús. Jesús, pocas veces en la Biblia, se manifiesta totalmente como ese enviado, como ese Mesías, como Dios mismo. Y en esta es una ocasión en que Él mismo lo está manifestando. Cuando abre el rollo del profeta Isaías y dice, el Señor me ha enviado para ungir, para llevar la buena nueva a los pobres, para anunciar la liberación de los cautivos, la curación de los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Y dice la Escritura que cuando Él se fue a sentar, todo el mundo estaba pendiente de Él. Y cuando Él se levanta, dice, ciertamente el día de hoy se está cumpliendo este pasaje, declarando totalmente, yo soy esa persona de quien hablaban los profetas. Declaración completa. Y luego empieza a hablar y la Escritura dice que todos estaban maravillados de la manera que hablaba. Pero ya no pudieron aguantar lo siguiente. Cuando Jesús les dice, ustedes han sido privilegiados.
ustedes han sido los escogidos de escuchar el día de hoy quién es el enviado, quién es el Mesías. Y les pone la comparación. Cuando Elías había muchas viudas, pero solamente fue enviado a una. Y en el tiempo de Eliseo había muchos leprosos, pero solamente Eliseo fue a curar a un leproso. Como diciendo, hay muchísima gente que le gustaría estar mirando lo que ustedes están viendo y ustedes fueron los elegidos. Qué gran alegría para ustedes. ¿Y qué hacen los demás? Les empieza a entrar la envidia, les empieza a entrar el coraje, les empieza a entrar eso de lo que estábamos hablando en un principio. ¿Cómo? Ahora me va a venir a presumir acá de muy profeta, del Hijo de Dios, del Mesías. Boy, ¿a poco no es el hijo de José? Aquí creció entre nosotros y andaba jugando ahí con todos nosotros. Ahora va a decir que él es el mero acá. Qué gran error a veces cometemos si nos dejamos invadir por ese sentimiento de la envidia que nos lleva después al coraje y nos hace ciegos y sordos para no escuchar y no mirar. Al grado que estas personas se amotinaron todas para llevar a Jesús a despeñarlo, a matarlo. Este es el mensaje que nos hace llegar la Escritura el día de hoy. Primero, que reconozcamos que como seres humanos somos pecadores y tenemos muchos sentimientos que son malos, que son negativos. No los podemos negar. El día que los neguemos, entonces sí estamos acabados. La Escritura nos invita a que lo reconozcamos y que hagamos un cambio y que se los depositemos a Jesús en sus manos. Y le digamos, Señor, reconozco que muchas veces he tenido ese sentimiento. Reconozco que algunas veces no he sabido reconocer y humillarme y aceptar la voluntad de quien tengo que obedecer. Hay personas en el trabajo que dicen, yo mejor cueteo, yo mejor me retiro. Cuando le preguntan por qué, no, me pusieron una mujer de jefa. Y las mujeres, francamente, yo creo que no saben nada de mi trabajo y me la ponen de supervisora. No, yo mejor corro. Si no me la quitan en una semana de ahí y me cambian por otro supervisor que sea hombre y que sí sepa, ahí nos vemos. Y eso pasa bien seguido. ¿Y saben dónde pasa? En las tiendas de construcción. Hay veces llegan los clientes y miran una supervisora que es mujer y dicen, déjame hablar con alguien que sí sepa, porque piensan que los que saben son los hombres, aunque la mujer tenga todo el conocimiento de todas las partes, cómo se hace y cómo todo eso. No se diga de los compañeros de trabajo. Hay discriminación, mucha discriminación, y esta Escritura nos está invitando a eso. A veces nos quejamos de que nos discriminan, pero esto está a la voz de día. Entre nosotros mismos nos estamos discriminando. Y es una tristeza, es una verdadera tristeza que tengamos a veces y nos dejemos ir por esos sentimientos. Pablo se presenta en la primera Escritura, dice, me presento ante ustedes temblando de miedo, porque no vengo a hablarles de lo que sé ni la sabiduría del mundo. Vengo a hablarles de este Jesús que murió crucificado. ¿Y por qué tenía miedo Pablo? Porque si quisieron despeñar a Jesús cuando dijo yo soy el Mesías, el que está cumpliéndose la profecía, pues ¿qué no harán conmigo? Como decía, si eso hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Pidámosle a Dios en este día pues que nos dé esa humildad, primero para reconocer cuando hemos tenido ese sentimiento de discriminar, de envidiar o de coraje por no queriendo reconocer los dones o talentos de otras personas. Cada quien tenemos nuestro propio destino
nuestros propios dones, nuestros propios talentos. Y si nosotros nos dejamos guiar por Dios, Él nos va a poner en el lugar más apropiado, donde nosotros podamos sentirnos útiles, contentos, felices y en paz. Pero no tenemos que envidiar nada a nadie, ni porque ese sabe cantar bien y yo no. A ti te dio otro talento. Ese toca la guitarra bien bonito y yo quería tocarla. A ti te dio otro talento, busca el tuyo, para evitar la envidia. Y esa sería una manera de evitar este sentimiento de envidia. No mirando a los demás como una competencia. Dios me dio a mí mis propios dones, mis propios talentos, y si los pongo a trabajar, estaré evitando ese sentimiento y yendo más caminando hacia el lado que Dios me ha marcado en mi vida. Que este día pues Dios nos bendiga, nos cuide, y ahí a los que están también mirando por internet, desde acá les mandamos sus bendiciones también, y gracias por tomar el tiempo de compartir estas reflexiones, y que Dios nos siga bendiciendo, nos siga dando esa fuerza para seguir caminando en este mundo con la mira, como siempre, de llegar firmes, con muchas obras en nuestras manos, el día de nuestro encuentro con Cristo. Que así sea.